Cuando hablamos de la transversalización, digamos que hacemos un análisis, aquí podemos hacer un análisis muy comparativo en temas, precisamente como lo veíamos ahorita, en aspectos internos y externos, ¿sí? Porque sabemos que existen riesgos internos y riesgos externos. Entonces, cuando hablamos de aspectos positivos en temas internos, pues veíamos todo el tema de flexibilizar el costo, la salida de un sector económico eventualmente deficitario, el enfoque en el core del negocio, el cambio ante no cumplimientos. Digamos que cuando yo no soy experto en proceso de transporte y ya determino seleccionar un proveedor que de pronto sí lo es, entonces puede mejorar inclusive y pueden mejorar muchos indicadores de servicio ante mis clientes, como es precisamente el tema de cumplimientos, en los tiempos de entrega, ¿sí? Y bueno, los otros puntos ya ahorita los habíamos precisamente analizados. Aspectos negativos también en términos de aspectos internos, está la pérdida de herramienta, en la herramienta de competitividad, la pérdida del control del negocio y del proceso, la desconexión con clientes, los recursos particionados, los requerimientos de reducción de personal. Digamos que cuando hacemos este tipo de análisis, debemos claramente saber delegar esa responsabilidad. Entonces, esto es más que ser algo, aspectos que se van a presentar, son un riesgo cuando no hago una correcta selección del proveedor. Cuando hablo de la herramienta de competitividad es cuando efectivamente no está netamente o 100% a mi alcance precisamente el proceso, pues se pierde un poco el tema del control. Y ese es un riesgo que claramente muchas empresas lo ven como un mayor riesgo. La desconexión con clientes, porque finalmente para el cliente la cara en el proceso de entrega, hablando en este caso de la empresa en la cual yo estoy entregando, quien finalmente está efectuando la entrega y dando la cara frente al cliente en términos no solamente de la entrega del producto, sino también el nivel de servicio, es finalmente mi tercero. Entonces, se pierde como ese contacto directo con el cliente en el proceso. Esto si no se define de pronto, no solamente generar esa alianza como proveedor, sino de pronto hoy en día también existen conceptos como generar no solamente la tercerización del servicio, sino también buscar aliados estratégicos, donde obviamente llegamos a determinar unos acuerdos, sino adicionalmente logramos conseguir beneficios compartidos en el mismo servicio, ¿sí? No solamente a nivel de imagen, sino también en el tema de seguridad y ese contacto con el primario con el cliente. En el tema de los recursos particionados, normalmente precisamente los recursos no solamente económicos, sino también de infraestructura, normalmente quedan como segregados en el tema de responsabilidad. Y cuando hablamos de reducción de personal, cuando una empresa digamos que tiene ya establecido un proceso, un área, en este caso un área de transporte, que se encarga del control y la ejecución precisamente del proceso, puede someterse también a un riesgo de reducción de personal, porque claramente ya no se va a requerir la misma cantidad de personal que se tenía determinado inicialmente para realizar el proceso. En aspectos, cuando hacemos el análisis ya a términos de aspectos externos, vemos que obviamente en el tema positivo, las economías de escalas, el mejoramiento a nivel de servicio, el acceso a mejores prácticas, la delimitación de responsabilidades, el pago diferido de insumos e impuestos. Entonces, cuando hablamos de estos beneficios, pues inclusive estamos aquí cuando hablamos de mejores prácticas y mejoramiento a nivel de servicio, precisamente a tecnologías inclusive que tiene mi transportista. Cuando yo como generador de carga y no es mi core de negocio, pues obviamente inicialmente al cliente de pronto no le puedo prestar ese servicio de trazabilidad, de que él pueda conocer en tiempo real cuál es el estatus de su pedido y generamos precisamente esa mejora en el servicio brindándole al cliente esa oportunidad de conocer exactamente cuándo va a recibir inclusive el producto. El cliente percibe esa mejora en el nivel de servicio. El tema de responsabilidades, claramente, y contractualmente se establecen unas responsabilidades y en este caso la responsabilidad sobre la carga desde el momento en que yo le hago entrega al transportador, él tiene la responsabilidad de salvaguardar la mercancía, transportarla y entregarla
las mismas condiciones en que fueron recibidas. El pago diferido de insumos e impuestos, claramente cuando yo inclusive aquí ya no, y queda muy asociado también el tema de la flexibilización de los costos, cuando yo determino precisamente con mi cliente esos términos de pago, esos tiempos, esos plazos, pues precisamente me permite tener un flujo de caja al interior de la organización para poder utilizar esos presupuestos, ese capital para hacer diferentes inversiones, inclusive invertir en otros procesos, invertir en otras mejoras dentro de mi organización y puede permitir no solamente la flexibilización, sino precisamente el tema de pago diferidos de insumos y de impuestos en el servicio. Aspectos negativos en cuanto a aspectos externos, cuando hablamos de los costos de precisamente subcontratar el servicio, la irreversibilidad de la desvinculación del personal y de la venta de activos. Por ejemplo, en este caso, también digamos que todos los aspectos negativos se pueden inclusive blindar a través de un correcto contrato, un trabajo muy detallado y muy exhaustivo también con el equipo jurídico de mi organización, ¿sí? Donde obviamente todos estos riesgos puedo también blindarlos y reducirlos, ¿sí? Entonces, la exposición de la información estratégica, claramente todo es determinante. ¿Hasta qué punto voy a compartir la información? Porque vemos que también en este tema de transporte y muy habitual de pronto el negocio en el que yo estoy, se puede generar inclusive integración de sistemas, donde hay obviamente un conocimiento, una transmisión de información importante de mi organización, donde mi proveedor puede conocer inclusive al detalle los clientes, qué clientes eh, tengo como generador de carga, cuáles son los volúmenes de ventas, contactos, o sea, pueden acceder a mucha información estratégica y neurálgica de mi negocio. Entonces, obviamente, este se puede convertir en un riesgo, pero como les decía ahorita, todo depende de cómo yo lo maneje para poder blindar esa información. Y eventualmente la fuga de los clientes, porque claramente cuando no se establece y no se terminan apropiadamente esos proveedores, pues se puede generar, además de la fuga de información, perderse también esos clientes porque de pronto si mi generador de carga entrega información sensible y obviamente no soy responsable yo con la información, puedo inclusive entregar información a competencia de mis clientes sobre contactos y otra información sensible y puede generarse una fuga de clientes, ¿vale? Entonces, ya yo como generador de carga, obviamente también puedo resguardar y garantizar que eso no se vaya a presentar. Y eso también se hace seleccionando proveedores confiables en el mercado. Termino de conceptos, entonces, como bien lo veíamos ahorita, teníamos también otro concepto que es el operador de carga, donde el concepto de operador o de operador, en este caso operador logístico, es la empresa encargada de diseñar los procesos de una o varias fases de la cadena de suministros. Entonces aquí es donde vemos precisamente en términos de transporte y en términos de operador logístico diferentes tipologías, ¿sí? Vemos desde el 1PL o First Parts Logistics hasta el 5PL, ¿sí? Donde vemos diferentes conceptos. Digamos que un operador que se considera en este momento un PL puede ser esos minoristas o fabricantes que deciden externalizar el servicio de transporte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el operador en este caso normalmente genera este servicio de solo transporte. Cuando hablamos de 2PL es cuando ya decidimos externalizar otro servicio adicional al transporte, como puede ser el almacenamiento. Digamos que en este rubro se encuentran operadores muy conocidos, como son por ejemplo FedEx y UPS, adicional de todos los operadores que puedan existir en América Latina. Pero digamos que este amo de ejemplo. Un 3PL, pues en este caso se encarga de llevar a cabo la planificación. Y estos son ya contratistas logísticos a los cuales no solamente pueden prestar el proceso de transporte y almacenamiento, sino inclusive el tema de organización o planificación de operaciones, que es ya un proceso también adicional, como puede ser inclusive
el proceso de empaque y embalaje de los productos e inclusive las devoluciones, que para este caso no a término de comercial, pero sí es necesario especificar, por ejemplo, Servientrega se considera hoy en día un 3PL, porque hoy en día presta servicios de almacenamiento, transporte y todo el proceso de captura, inclusive de la toma de los pedidos desde el momento de la integración, generando un picking, un proceso de empaque y embalaje de los envíos. Entonces, hoy en día existen muchas empresas, muchos operadores, inclusive, que pueden prestar este servicio. Existen también empresas muy conocidas como un DHL, que hoy en día, por ejemplo, aquí en Colombia, presta servicios de almacenamiento a través de su subsidiaria, como lo es Supla, Supla Cargo y Supla en el proceso también de almacenamiento. Tenemos 4PL, que este es un proveedor líder en logística, donde este proveedor se encarga de toda la parte de administración del proceso logístico de la cadena de suministros y terceriza o selecciona o entrega a un tercero el proceso ya de transporte, almacenamiento y otros procesos de la cadena de abastecimiento. Es decir, aquí simplemente el 4PL se encarga de la administración logística y entrega el proceso a un 3PL, ¿sí? Todo lo que es la parte operativa.